Gracias, ya estamos de nueva cuenta en Factor Radio, desde la Notaría Pública número 8 en la 12 Norte 606. Arrancamos la transmisión de nuestro programa el día de hoy. Las campañas. No, bueno, las campañas, como se lo dije, hace 6 meses, hace un año, iban a encender la opinión pública. El exministro porque renunció, ya no es ministro en retiro, renunció, el señor Saldívar, no, bueno, en el ojo del huracán. Dice que ahora, sí lo ubica, ¿no? El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que ahora va a iniciar un juicio político contra Norma Piña, la actual presidenta del Poder Judicial en México. Qué raro, después de haber sido presidente, ministro durante muchos años, abogado, dicen quienes lo conocen en el plano profesional, brillante, conocedor del tema jurídico, pues se le olvida que la presidenta de la Suprema tiene fuero. Entonces, pues no entiendo. A mí me parece que es un mensaje para quienes no entienden del tema jurídico. Voy a iniciar un juicio político. No, no se puede. O sea, la señora tiene fuero. Ahí se la dejo. Vamos a iniciar el programa. Voy con Raúl Castillo a ver qué temas trae esta mañana. ¿Qué pasó, don Raúl? ¿Cómo te va? Buen día. Mi querido Julio, muy buen día. Dijera el clásico de la vieja política mexicana, hay tanto que decir que resulta ocioso divagar, pero bueno, nos tenemos que centrar en algún tema en concreto. Y el día de hoy, bueno, pues tú abriste boca diciendo las campañas, y yo diré qué horror de campañas en todos los niveles y en todos los lugares, y tan malo el Pinto como el Colorado. Dijera también el clásico, porque bueno, salvo honrosas excepciones, la política se ha vuelto una degradación total de la ética, de la decencia, de la moral, del respeto a las costumbres y de respeto a la legalidad. Todo mundo hace lo que se le pega a su rechimpantla mantla. Entonces, yo sí creo que es preocupante porque no estamos viendo los mexicanos un comportamiento de una política que quisiésemos ver todos, que va hacia adelante, que vamos hacia mejores estadios. No, aquí vamos como los cangrejos para atrás. Todo mundo se echa chifletas. Ayer observamos al candidato de MC enfrentar a unos policías, con o sin razón. Eso lo determina la ley, pero vemos espectáculos por ahí en otros estados, vemos también en Veracruz, ya pues además los jarochos son floridos en su lenguaje, pero pues ahora se le aventaron muy feo ya con palabras altisonantes, que bueno, siempre se han dicho y no me espanto de nada, simplemente que como bien dices tú, esto ha subido de tono, unos por ignorancia y otros queriéndose pasar de listos, pero terminaré un verdadero desmadre. Y luego, Raúl. Y la Cheyena, pues ese es el problema, mi querido Julio, que estamos verdaderamente preocupados porque salvo, reitero, honrosas excepciones como lo está en gran pulcritud, y hay que decirlo con nombres, el candidato Alejandro Armenta, que él no se ha metido en chismes, dimes y diretes, está yendo a trabajar, está yendo a colonias, está yendo a juntas auxiliares, haciendo lo que él hace desde hace muchos años, pero salvo él, pues híjole, los propios candidatos de Morena, muchos no se salvan, también no cantan mal las rancheras. Luego la encantadora imagen del Toñín con su hija, en una camioneta de 40 millones de
y yo, él no tiene que ver nada y es una persona muy decente. Y entonces, reitero, entre ignorancia y pasándose de lanzas, estamos observando una política degradante, lastimosa, dolorosa, que no nos merecemos ni ninguno de nosotros, mi querido Julio. ¿Cuál es el partido que a ti te parece que trae mejor propuesta, don Raúl? Bueno, eso es lo que hoy, qué bueno que lo tocas, ya se mandaba como dijera el chavo del 8, se mandaba chispoteando, pero yo creo que ahora, y lo puedo decir con absoluta precisión, la gente está hablando de personas, porque en todos los partidos, no, ninguno, ni a cual irle, te volteas, dices, bueno, no, es que no queremos votar por Morena, vas a votar por el PRI, por el PAN, y tampoco, y entonces, ahora el análisis en las mesas, con los grupos, con los amigos que tenemos, se analizan las personas, y eso es lo que yo creo que va a suceder en esta elección. Creo que va a ser, bueno, ya lo veníamos viendo desde otros momentos, desde otras candidaturas, que te fijabas en la persona, pero hoy creo que va a quedar muy claro que la gente va a votar por el candidato al gobierno del estado, por quien sea la mejor persona, por el candidato a la presidencia municipal, y no identificar partidos, porque por un lado, en este caso, Puebla tenemos un buen candidato al gobierno del estado por Morena, pero en otros lugares, tanto diputados locales como presidentes municipales, como aquellos que quisieron repetir el compañero de Huauchinango, encantado de la vida, ¿no? El candidato repite, no renuncia, hace un desmadre, hace lo que quiere, utilizando policías, utilizando todo, y pues la gente no está de acuerdo, y así te vas analizando municipio por municipio, y esto, reitero, como una necedad, ofrezco disculpas a nuestro público, esto ya se hizo una escena de negros y es un verdadero desmadre. Por eso ratifico y creo que hoy va a ser una elección de personas y no de partidos. ¿Y qué te dicen tus amigos del café? Esos analistas que siempre traen la receta para resolver los problemas del planeta, ¿qué te dicen? O sea, ¿cuál es la mejor persona para el gobierno del estado? ¿Cuál es la mejor persona para el ayuntamiento de Puebla? ¿Qué te dice la chisma poblana, mi querido Raúl? Pues bueno, la chisma poblana también, aparte de los cafetómanos que decía por ahí el secretario particular del doctor Toski, los políticos de café no me preocupan. Bueno, es que estos con los que yo platico no son políticos de café, son secretarios generales de sindicatos importantes, uno de ellos tiene 500 delegados, otro nada más ni nada menos controla todas las radiodifusoras del estado, y por ahí algún otro que no es de la FROC, también tiene su sindicato nacional, y tiene 35, 45 sindicatos, son gente muy respetable en cuanto a sus puntos de vista. Por eso reitero, todos ellos, están de acuerdo en que la mejor persona para ser candidato al gobierno del estado de Puebla se llama Alejandro Armenta. Y de ahí para arriba y para abajo, pues no tiene caso polemizar, porque la verdad es que sí, evidentemente no son los mismos de Morena, en el caso de la presidencia municipal no, en el caso de la presidencia tampoco, pero bueno, es una revisión y un análisis profundo que están y estamos haciendo con muchos grupos. Para la presidencia municipal de Puebla, ¿cuál es la opinión de los líderes importantes con los que interactúas? Bueno, pues les parece mejor persona Mario Riestra, ¿no? Yo no sé si vaya a ser o no, no lo sé, eso yo no lo sé, pero yo sí te quiero decir que ese es el punto de vista de ellos, ¿no? ¿Les parece mejor persona? No, pero aquí no estamos analizando a la persona como tal, Raúl, o sea, estamos analizando a la persona política. ¿Les parece bueno Mario Riestra? Bueno, pues es que te diré como dicen los jóvenes, pues es el menos malo. No me digas, ya se les olvidó a tus amigos, Raúl, lo que hizo Mario Riestra en la administración de Rafael Moreno Valle. No, pero también no se les olvida lo que pasa con los candidatos de los otros partidos. O sea, ¿quién en el peso y en la balanza, quién resiste? Dijera nuestro jefe y amigo Jiménez Morales, ¿quién resiste el análisis profundo? Ninguno.
Ahora, de ninguno, ¿quién es el menos malo? Entonces, ese es el tema y la discusión. Todavía no hay definiciones, todavía falta, todavía seguimos platicando, todavía seguimos viendo comportamientos, pero de lo único, reitero, que hay una precisión absoluta es en el candidato del candidato a la gobernatura del estado de Puebla. Híjole, pues habrá que platicar con esta gente porque yo he vivido en Puebla toda mi vida, conocí a Mario Riestra, papá, fue mi amigo, en alguna ocasión caminamos juntos en un proyecto político, pero el Junior, a ver, ahí te va. Como presidente del Congreso autorizó la ley Bala, que le quitó la vida a infantes. Ahí te la dejo. Coadyuvó para la privatización del agua potable. Ahí te la dejo. Y como secretario general del ayuntamiento, arrogante total, no atendió a nadie. ¿Y qué te digo de cuando fue diputado? He estado en varias colonias populares y la gente me lo dice, Raúl, la gente de a pie, no los líderes, la gente de a pie. Los que buscaron a su diputado Mario Riestra los trató con patadas en el trasero, ¿eh? Yo no creo que sea una buena persona política Mario Riestra, esa es mi opinión. Pero además, a ver, me pides a mí mi opinión y yo te pido la tuya. ¿Qué opinas? En el Partido Acción Nacional, jala a Javier Lozano Alarcón como su vocero. No, bueno, Raúl, o sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Sí, bueno, ahora brinquémonos a Chedraui. Ya su operador es Seuquid Castañón, no paga impuestos. Y su padre, como bien dices tú, su padre fue muy mi amigo, pero los juniors no salen iguales. No tiene una voluntad de servicio, también tiene lo suyo. Si tú quieres platicar con su suegro, también por ahí verás cómo se expresa de su yerno. En fin, todos tienen su cola que les pisen, mi querido Julio. Entonces, te repito pero Raúl, a ver, yo no voy a ir a platicar con tu suegro para que me hable de ti. O sea, yo te voy a analizar a ti en el estricto sentido político. O sea, políticamente hablando. ¿Quién le ha dado resultados a Puebla? ¿Quién ha perjudicado a Puebla? Por ahí tiene que ir el análisis, digo, salvo tu mejor opinión. Sí, estoy de acuerdo, pero o sea, en mi caso analizamos todas las aristas. Tienes razón en no publicitar las cuestiones un poco más internas, pero también para nosotros, para mí, para con los que convivo y analizamos, todas las aristas de análisis son importantes. Sí, no, si yo voy y le pregunto a tu suegro, pues quién sabe qué me diría, don Raúl. Que me robé a su hija. Digo, el tema tiene que ir más allá. A ver, ¿quién le ha servido bien a Puebla? ¿Quién trae la formación? ¿Quién tiene propuestas? Porque eso, si nos vamos a los esquemas simplistas de la gente, lo digo con mucho respeto, porque yo aquí respeto todas las opiniones y todas las opiniones caben, pero cuando me dicen, no, es que es chapulín, Raúl, yo cuestioné y critiqué el fenómeno de los chapulines hace 10 años, hace 12 años. Hoy el chapulineo se quedó, llegó para quedarse. Ya no hay el tema ideológico en los candidatos. Así que ese tema pues ya es parte de la cultura, de la neocultura política en nuestro país. Cuando a mí me dicen, es que era del PRI y ahora ya es de Morena, pues sí. Es que era del PAN y ahora ya es de Morena. Bueno, algo está pasando. Porque si tú estás contento con tu camiseta en tu partido, pues ¿qué necesidad tienes de buscar otro estadio de participación, no? ¿Cómo ves, Raúl? Es correcto, sí, está bien, es correcto, sí. Digo, estás jugando bien en un partido, estás contento, te han dado oportunidad, pues no te vas. Pero yo veo
que al señor Néstor Camarillo pues se le está yendo toda la estructura, ya nomás se queda Lázaro Cuauhtémoc Aquino, que es consentido de Alito Moreno, que no, bueno, ¿qué te digo, vaya? Sí, hay diferentes y múltiples aristas, mi querido Julio. Es decirte que en México, por ejemplo, hay un análisis en el sentido de que el PRI duró 90 años en ser destruido y ya fue destruido, y Morena lleva un sexenio y ya lo destruyeron. En fin, hay puntos de vista que podemos platicar mucho, pero yo creo que nuestro auditorio debe de analizar, y yo solo lo que pongo en la mesa, para no entrar en polémica de personas, que analicemos a cada uno de las personas, para que vayamos a votar con una gran tranquilidad y estemos seguros que es lo mejor para Puebla. Si de acuerdo a lo que tú dices, la gente... ¿Qué te dicen en el tema del Senado? Bueno, pues en el tema del Senado también hay polémica, Julio. Yo creo que no tiene caso decir nombres, reitero, porque seguramente tampoco vamos a estar de acuerdo, pero sí es importante que la gente, como una ética y una moral política y una formación que sí tengo, les invito a toda la ciudadanía a analizar persona por persona, hoy como nunca, a su candidato local, a su candidato a diputado federal, a su candidato a senador, a su candidato a presidente municipal y en el caso a su candidato a gobernador. Y de ahí tomar una gran decisión, porque hoy no nos estamos jugando una elección, nos estamos jugando el futuro de México, para bien o para mal. Y eso es lo más importante que debemos revisar hoy los poblanos y por supuesto los mexicanos. Me decían ayer, sí conoces la resurrección, ¿no? Yo sí, no sé los otros, pero yo sí. Yo sí conozco las 17 juntas auxiliares, así como tú. A ver, ¿cuándo es la última vez que fuiste a la resurrección, Raúl? Bueno, no fui ayer tampoco, pero en el Congreso del Estado, ahí al lado con quien trabajé, pues íbamos de vez en cuando, fuimos, no sé, hace 2 años, seguramente, bueno, antes de la pandemia creo que fue la última vez que fui a la resurrección. Bueno, a ver, bueno, a San Baltasar voy cada semana. Déjame compartir contigo y con el público que ayer estuve en la Junta Auxiliar de la Resurrección y de todo lo que me dijeron en una asamblea, porque a mí como medio de comunicación me encanta ir al encuentro de la gente y escucharlos de viva voz y además darles voz, porque hay otros medios de comunicación que no salen del estudio, les da hueva ir al encuentro de la sociedad, perdón por la expresión. En Factor Radio vamos directo a donde está la gente. Ayer en una asamblea allá en la Resurrección, justo a, ¿qué te gusta?, 2 calles del centro del parque público, la constante en el discurso de las señoras, ojo Raúl, de las señoras y de los jóvenes es que por Lalo Rivera no votarían, pero ni volviendo a nacer. No se les olvida los agravios que hizo Lalo Rivera como presidente municipal contra esta junta auxiliar. Pero además ahí te va, me decía el padre de familia, el tatiasca pues del lugar, me decía, nosotros vemos que Lalo Rivera ya fue presidente municipal una vez, ya fue presidente municipal 2 veces, ahora quiere ser gobernador y me decía el señor don Francisco, a quien le mando un abrazo, me decía, oiga, por lo que se ve en ese partido, pues ya no hay más, solamente Lalo Rivera. Ahí te la dejo, Raúl. Un abrazo, mi querido Julio, y que sea lo mejor. Gracias, es Raúl Castillo Ramírez, analista político. Sí, en Factor Radio salimos de aquí del estudio, nos quitamos el saquito, nos ponemos el zapato blando y caminamos, porque queremos ir al encuentro de la sociedad. ¿Qué dice la sociedad? Tú no puedes ser medio si no estás atento a lo que dice una de las partes en este esquema de comunicación. ¿Qué dice la gente? Eso es lo que nos dijeron ayer en la Resurrección
a Factor Radio. Voy y regreso, no le cambie. ¿Cómo para qué? Ante una situación de riesgo, solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Conozco en este momento porque como me informan que ya ingresó al hospital, que son los médicos quienes darán a conocer esos resultados a las autoridades correspondientes. Nosotros estaremos en la mejor disposición y esperándolo en casas de asistencia con el mejor de los cuidados, como lo tienen todos nuestros pequeños, que reciban la vida digna que se merece. Pero bueno, a nosotros como DIF pues nos corresponde eso, ¿no? Este velar caso por sus cuidados. Ya está conmocionando incluso la red. Encontrar la grandeza de Puebla y la comentemos, hablemos de ella. No todo es malo, no todo es negativo. Puebla se ha construido al paso de los años de grandes historias, de vencer grandes retos, de alcanzar grandes metas. Y si no, ¿qué futuro le estaríamos ofreciendo a las siguientes generaciones? Todos somos Puebla y reconozcámonos en ello, porque Puebla está llamado a seguir siendo grande, por todos aquellos que la construyeron, por los que hoy estamos acá y, por supuesto, por los que vienen. ¡Que viva Puebla!
Bueno, en cuanto a lo que me pregunta, bueno, que nos pregunta Emilio de Euquil Castañón, yo solamente puedo decirte que Euquil Castañón es un operador, ¿no? Es lo único que puedo decirte, y que obviamente pues ahorita el frente está ocupando toda esta guerra de lodo, golpes blandos, que no lo van a dejar de hacer obviamente, pero las autoridades competentes son las que tendrán que revisar las denuncias que ellos pongan y que obviamente pues estén fundadas y motivadas, ¿no? Tengan la argumentación y las evidencias necesarias para que en realidad sea una denuncia. Entonces pues esperemos a que eso suceda, porque la verdad es que yo creo que lo que nos están demostrando es que simplemente se están muriendo de pena. Saben lo que está pasando, saben lo que va a pasar. Lo vemos más desdibujado, sin ideas, sin propuestas. No quiera señalar las cosas malas que ha hecho Morena y sus aliados, y sin duda, a ver, para mí, de entrada, Eduardo Rivera no tendría que estar en el debate. O sea, Eduardo Rivera no tiene posibilidades de ser gobernador. En serio, se los digo. Porque el PRI está muerto, el PAN es un partido chiquito, el PAN siempre ha sido un partido muy pequeño. ¿Lo hace grande quién? Un priista. O sea, parece mentira. A ver, quiero contar una historia. A ver, cuéntala. Yo en la elección pasada, para alcalde, yo invité a Lalo Rivera que fuera candidato de Movimiento Ciudadano. Me tardé un año hablando con él. Para presidente municipal, y no te aceptó por Movimiento Ciudadano. Le dije, a ver, el PAN y el PRI ya te están ninguneando, le estaban regateando la candidatura a Genoveva, no sé si te acuerdas. Sí, desde luego, sí. Digo, vente a Movimiento Ciudadano, vas a ganar en Puebla, capital, podemos construir un proyecto diferente para Puebla. O sea, aquí es un tema de visión de proyectos, de visión de Estado. Y un año. Y hasta que una vez me dijo, no, le digo, bueno, está bien. Ya me... Decir operador, me refiero a que Euquil Castañón es una persona que pues conoce el Estado, que conoce a la gente, que siempre lo ha caminado, y es un operador político. Eso es lo que hace, no nada más. Eso es lo único que quiero decir. Eso es lo que mis palabras dan a entender, ninguna otra cosa más. Y de las denuncias que están haciendo en su contra, como lo decía, hay que esperar que las autoridades competentes saquen los resultados de estas denuncias, si es que proceden, porque dudo mucho que procedan también. Entonces, pues estaremos atentos. Gracias, regreso a Factor Radio. Hay mucho de qué hablar y bueno, a mí me agrada mucho platicar en el micrófono, pero también fuera de micrófono, cuando hay amigos que le inteligen, ¿no? Que le entienden a esto de la actividad social, de la actividad política. Y me da mucho gusto recibir a Luis Soriano, es pues dirigente de un colectivo pro derechos humanos,
y hoy pues se fue con todo, quiere que se desaparezca la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Será porque no llegaste ahí, Luis, o qué onda? Buen día. ¿Cómo estás? No, para nada. No, mira, fíjate que más que desaparezca, lo que estamos buscando es reajustar las funciones y la actividad que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que viene realizando actividades del siglo pasado. A ver, Luis. Dime. ¿Funciona la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Claro que no. O sea, no existe voluntad política por parte del dirigente, no tiene tampoco facilidad de saber qué pasa en el Estado, nunca trabajó en el Estado. ¿Cómo está el formato legal, no? El formato legal que le da soporte a la comisión. ¿Funciona como está, Luis? No, también. O sea, es un doble no, en el sentido de no funciona el titular de la comisión, sí, pero además el no de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los términos de cómo está hoy trabajando, sí, no funciona. Y te explico por qué. Por favor. En el segundo punto. El primer punto es una persona que no conoce Puebla, nunca conoció Puebla, no sabe cuál es la realidad del Estado, no se ocupó y no se preocupó por saber cómo están las cosas aquí en el Estado, tiene interés de reelegirse, todavía tiene el cinismo de quererse reelegir. Es una situación lamentable lo que está pasando en el Estado. La violencia que existe en el Estado es derivada de la falta de acciones de prevención que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendría que estar realizando, construyendo la cultura de paz, cultura de no discriminación, cultura de derechos humanos que tendríamos que tener ya hoy construidas en todo el Estado bajo las reglas de la Cuarta Transformación y el humanismo mexicano. Nada de eso. El actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene ni idea ni le interesa, porque él viaja a México, regresa y su objetivo es otro, no es la dignificación de los derechos humanos en el Estado. Eso es por parte de la persona. Y por parte de la institución, Polo, cuando se crean las comisiones estatales o el Sistema Nacional de Derechos Humanos dentro las comisiones estatales en todo el país, se crea bajo un modelo de defender y proteger el derecho humano al individuo, a la persona exclusivamente, sí, que es finalmente la lógica anglosajona que se va construyendo desde la Guerra Mundial, la creación de la ONU, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, Polo, la construcción de la dignificación de las personas se tiene que pensar no solamente en el individuo y proteger la dignidad del individuo, sino que se tiene que pensar en la dignidad del individuo entendiendo que vive en una comunidad, ampliar entendiendo la mente, que es parte de un pueblo. Una lupita grandota, ¿no? Exactamente, dejar de ver al árbol y tratar de ver al bosque. Ya está. ¿Por qué es importante esto, Polo? Porque a lo mejor podrás resolver la situación de violación de derechos humanos de la persona, pero se puede seguir repitiendo la misma técnica, la misma práctica en otras personas, siendo la misma acción. Y entonces no se cumple con el principio necesario de la no repetición, que es fundamental en materia de derechos humanos. El modelo que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos se basa en lo que es la justicia tradicional, que es lo que estamos buscando nosotros con la creación de la Defensoría del Pueblo, es transitar de la justicia tradicional a la justicia transicional. ¿Cuál es la diferencia en una y otra? La justicia tradicional es todo lo que conocemos, el sistema de justicia conocido en donde aportas pruebas, si las logras demostrar jurídicamente, logras evadir o tener una sanción y se queda en una situación de que las pruebas o la verdad se vuelve una verdad jurídica, es decir, lo que jurídicamente se puede comprobar. Y la justicia transicional radica principalmente en 4 principios básicos. Verdad, que es la verdad real, no la verdad jurídica, sino la verdad real, que quiere decir todos aquellos elementos que te puedan llevar a una verdad. Justicia, justicia real, no la justicia que te otorgan las leyes, sino la justicia de que realmente se le castiga a los responsables de haber cometido alguna violación de derechos humanos. El siguiente punto es fundamental, la reparación. La reparación en la justicia tradicional es a lo mejor el intercambio de un recurso económico para poder resarcir a la persona.
La reparación, Polo, en materia de justicia transicional, no solamente es la reparación económica, sino el poder arreglar y resolver la situación psicológica, social, colectiva del individuo y del círculo social en el que se encuentra. Además de la disculpa pública, además de la visibilización de actos que se tengan que realizar para que no se pueda seguir violentando a la persona. Y la más importante, Polo, la más importante es la no repetición. La no repetición significa hacer todas las acciones necesarias por parte del Estado o del sector público para que no se vuelvan a repetir las mismas acciones. Y voy a poner un ejemplo clarísimo que Eduardo Rivera comete y que violenta y que sigue violentando el ayuntamiento panista actualmente. El tema del pago a los derechos irrenunciables de los trabajadores que dejan de estar en el ayuntamiento, Polo. ¿Qué es lo que sucede? Tú dejas de trabajar en el ayuntamiento de Eduardo Rivera, hoy de Adán y de Eduardo Rivera, y tienes que cumplir ciertos requisitos y que te sellen tus patrones o las personas que te despidieron, sí, que te tengan que sellar un documento, tienen que firmar que no debes nada, que no tienes adeudos, que no esto, que no el otro, y si no haces eso, no te pagan tu aguinaldo, no te pagan tus derechos irrenunciables como son el proporcional de vacaciones, el proporcional de prima vacacional, el proporcional de antigüedades, etcétera, etcétera, porque no tienes lleno ese formato. La Constitución establece que los derechos de los trabajadores no están sujetos a tener que garantizar otra cosa para ser pagados. Eso es una violación muy clara que, como por ejemplo Eduardo Rivera comete, aprovechándose precisamente de la justicia tradicional y no de la justicia transicional. Por eso es tan importante este concepto. Otra de los puntos bien importantes de lo que es la Defensoría del Pueblo es atender a la persona, sí, buscar resolver su situación, dignificar a la persona, pero siempre pensando que esta persona es parte de un colectivo y de una sociedad, de un esquema en donde... Volvemos al contexto. Exactamente, ¿no? Y volvemos a identificar y buscamos romper la violencia sistematizada que se pudo haber generado en ese polígono de atención para evitar la revictimización, tanto de la persona que fue violentada, pero también de su entorno, ¿no? Okay. Esa es la gran diferencia aquí. Ahora, yo vi que lanzaste un llamado a todos los candidatos para que escuchen este tema. Tuviste una rueda de prensa. Sí, el día martes, lunes o martes, tuvimos una rueda de prensa precisamente para instar a todos los partidos políticos, porque también, para que no vayan a pensar los opositores o los que suelen violentar los derechos humanos, que esto es un tema solamente para uno, no, es también para los que violentan los derechos humanos como Eduardo Rivera. Lo que estamos pidiendo es lo siguiente. Primero, que firmen la Carta de Compromiso por los Derechos Humanos y que se comprometan a una agenda de derechos humanos. Okay. 3 puntos fundamentales. Crear el sistema estatal de derechos humanos, la municipalización de los derechos humanos y, obviamente, pasar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a una Defensoría del Pueblo. En el primer esquema, el sistema estatal de derechos humanos, estamos construyendo con varios actores sociales, académicos, etcétera, para poder establecer las bases. Todavía estamos en etapa de construcción. Estás construyendo. Esta tercera etapa, que es la que te digo de pasar de la defensoría a pasar a una defensoría, también dependerá mucho de los diputados, de cómo se va a quedar acomodado el panorama a nivel estatal. Pero la que sí se puede hacer y la que sí tendrían que estar comprometidos todas y todos es a la municipalización del humanismo mexicano, que es la municipalización de los derechos humanos. Tú y yo platicamos ya aquí hace un buen rato, ¿no? Sí, que inclusive, derivado de esas pláticas que hemos tenido, gracias a ti y a muchos compañeras y compañeros de los medios, es que Alejandro Armenta tomó la propuesta de la municipalización de los derechos humanos y ya la tiene instaurada y adentro de su plan de trabajo. O sea, su plan de trabajo, dentro de su plan de trabajo, existe la municipalización de los derechos humanos. Es una de las 3 propuestas. Pues es una buena que nosotros, para ti. Pues, para Puebla, ¿no? Porque... Sí, pero ustedes son el colectivo en donde tú trabajas. Bueno, pues es una palomita, es un reconocimiento. Porque también hay que decirlo, a ver, candidato que no escucha, Luis, está perdido. Claro. O candidato que trae un librito, ¿no? Y sobre este librito me voy.
No, bueno, si Alejandro Armenta ya escuchó esto, tú has tenido oportunidad de hablar con él, de platicar con él, y ya lo incorporó a su propuesta de gobierno, pues es una palomita para ustedes. No, pero además, algo que es formidable es, ni nosotros necesitábamos sentarnos con él, y él tampoco necesitaba invitar, o sea, lo que queríamos era ser escuchados, lo que queríamos era que nos tomara en cuenta. Un tema de resultados, pues. Y de tomar en cuenta la sociedad civil. Y Alejandro Armenta, sin necesidad de hacer ruido ni nada de eso, incluye un tema que es fundamental para el Estado, porque la municipalización, Polo, es la dignificación desde lo local de las personas en todo el Estado. Y además lo hemos platicado, estoy hablando con Luis Soriano, que hoy por hoy se ha convertido en un experto en esta materia de los derechos humanos, un tema, ay, cara, ¿qué le digo? Nebuloso, ¿no? Con neblina, cada quien interpreta el tema a su manera, la gran mayoría de los ciudadanos no sabemos con qué se come, no sabemos. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué son los derechos humanos? No, bueno, te dan si no, practíquelo. A ver, en la comida del domingo, póngalo en la mesa. A mí me encanta, en los fines de semana, con los amigos, la familia, poner sobre la mesa temas así, se lleva uno cada sorpresa. Y el tema de los derechos humanos, Luis, no me vas a dejar mentir, o si estoy mal, corrígeme, es un tema que todavía no, digamos, hace pie, no tenemos idea de qué estamos hablando. Sí, todavía no se interioriza, o sea, no se vuelve como parte de, sino se siente como un tema lejano. Y eso es precisamente... Te compartir, perdón, que no se te vaya la idea, pero te voy a compartir algo. Estuvo Factor Radio, lo quiero señalar, porque no fue un tema partidario. Factor Radio recibió aquí, porque le damos voz a quienes no tienen voz, a vecinos del barrio de Santiago, que dijeron, no Lalo Rivera, no Adán Domínguez, no te vamos a permitir la peatonalización del entorno de la UPAEP, así hay que decirlo, porque no tomaron en cuenta todo el barrio, era nada más el entorno de la UPAEP. ¿Por qué? No quiero elucubrar, no quiero pensar mal, pero así estaba. Bueno, con el despacho jurídico con el que yo trabajo, los amparamos, no les cobramos un solo centavo. Logramos el punto, que se echara para atrás el ayuntamiento y que dijera, no vamos a hacerlo, porque hay por ahí gente ajena, dice Adán Domínguez. Polo de Lara se anda metiendo y ni siquiera pertenece al barrio de Santiago. Mi oficina está en el barrio de Santiago, pero bueno, el señor yo creo que no conoce Puebla, creo que es de Aquistla, de por allá de la Mixteca, y creo que no conoce bien Puebla. Pero más allá del punto, después de que hicimos la demanda de amparo, Luis, a alguno de los vecinos se le ocurrió ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tiene mes y medio que se apersonaron y no hay nada. Y yo pregunto, ¿no debería la comisión actuar de oficio? Sí, y más delicado, a petición de partes tendría que actuar de inmediato, tendría que estar actuando. Pues no hay nada. Y los traen a la vuelta y vuelta y tiene usted que ponerle esto y tiene que quitarle el otro. No entiendo. Si así nos tratan en un tema tan delicado, y te lo voy a poner porque es delicado, Luis. Cualquiera diría, es que Polo quiere sacar raja. No, a ver, por favor. Ayer escuché un audio en el chat de vecinos del barrio de Santiago, en donde una señora decía, ya abrieron la calle, se puso mal mi mamá que tiene 80 y tantos años, no la pudimos sacar. O sea, eso no es afectar los derechos humanos, no, claro, es toda la movilidad, es el derecho a la movilidad, ¿no? Estás afectando un derecho humano, entonces no es un tema menor, pero a lo que yo quiero llegar, mi querido Luis, ya para terminar, ¿cómo hacer para que usted y yo entendamos de qué estamos hablando? Primero es el tema de, como decíamos, el tema de interiorizar los derechos humanos, y eso significa... Y eso debe ser un esfuerzo del Estado. O sea, es muy difícil que los particulares lo puedan lograr. El Estado es quien lo tiene que lograr a través de la Comisión Estatal, a través de las diversas instancias y en complicidad positiva con los medios de comunicación.
Campañas, ¿no? Campañas, difusión, sí, todo, talleres, difusiones, ¿no? talleres, visibilización, maestrías, doctorados, áreas de oportunidad, foros, acciones que vayan enfocados a procesos de construcción de paz, procesos de construcción, de deconstrucción de la no discriminación, o sea, de romper con la discriminación y buscar situaciones empáticas, el tema de saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son los primeros 30 derechos que existen, identificarlos, hacerlos propios, porque eso es lo que pasaba en el pasado, Polo. En el pasado sucedía en el pasado. Porque yo digo, no, y no te estoy criticando, oye, pues yo digo que sigue pasando, Luis. Sí, no, el tema es el siguiente. Cuando se crea el Sistema Nacional de Derechos Humanos, se crea bajo la perspectiva anglosajona del individualismo, etcétera. Y bajo esos esquemas, inclusive hay unas organizaciones mexicanas que se apoyan de organizaciones americanas para promover los derechos humanos. Y sus materiales son materiales en donde las personas que salen ahí pues, no se sienten identificados. Y eso es lo que realmente sucede. Los mexicanos no nos identificamos con esta perspectiva anglosajona, la vemos como lejana, la vemos inclusive como ajena a nosotros, porque precisamente no la hemos aterrizado. Y el humanismo mexicano, que es el que se está buscando construir con Claudia Sheinbaum, con Alejandro Armenta, etcétera, es precisamente los derechos humanos a la mexicana. Y eso es precisamente el primer paso que necesitamos para que la gente se sienta y sienta se ponga la camiseta, exactamente, ¿no? Y sienta los derechos como propios. Porque mientras siga habiendo una figura, un dibujo de una persona que es güera, de ojos claros, o sea, anglosajón, y que diga es que los derechos humanos y la cara sea de una persona así, pues nunca nosotros que somos de tez morena, de ojos oscuros, de cabello oscuro, nos vamos a sentir y nos vamos a identificar con eso. Por eso el humanismo mexicano es tan fundamental para poder identificar que esto es para todas y para todos. Con este tema de que, bueno, ya te llegó la información que Alejandro Armenta, candidato a gobernador, ya hizo lo propio en esta materia. ¿Están contentos, Luis? Sí, claro. Nosotros, y además es el candidato puntero, es el que difícilmente va a dejar de no ser el próximo gobernador. Y el que lo haya incluido en su plan de manera voluntaria, inclusive antes de que nosotros hayamos pedido esto, porque obviamente vino el reclamo la semana pasada de simpatizantes del candidato Alejandro Armenta, en donde me empezaron a decir, oye, no, mira, aquí está. O sea, él ya lo incluyó desde antes de que tú lo pidieras. Digo, es un buen punto. Eso significa que ya podemos nosotros argumentar y decir, un candidato a gobierno del Estado, que además tiene las mayores posibilidades para ser el siguiente gobernador aquí en Puebla, ya adoptó la municipalización de los derechos humanos. Eso es un plus enorme para la dignificación de los derechos humanos en todo el Estado, porque se va a trabajar desde lo local, Polo. Desde lo local se van a poder construir ya los comités de paz, se va a poder dignificar, se va a poder humanizar todos los esquemas que existen en las localidades, en las rancherías, en las juntas auxiliares, y eso es formidable, porque entonces ahora sí va a ser un detonante desde la base, desde lo local, para fortalecer a nivel estatal, y que va a ser una punta de lanza el Estado de Puebla a nivel nacional con la municipalización del humanismo mexicano. Sin duda alguna. Luis, gracias. Gracias, Polo. Que te vaya muy bien, estamos muy pendientes del tema, el tema de los derechos humanos en Puebla. Es Luis Soriano, que es representante de un importante colectivo que enarbola ese tema aquí en Puebla. Ojalá, lo digo yo, de manera muy respetuosa, ojalá nos adentremos un poquito más. Mire, métase al chunche y póngale ahí derechos humanos. Es tan fácil, se los digo yo a los jóvenes hoy. Hay que dejar a un lado la bulia, el desinterés. Cuando te llegue un tema así, solamente necesitas dar un paso. Meterte al chunche y poner derechos humanos para tener mayor cultura. Voy a ir al corte, no le cambie. Regreso. Tiene más fuerza que él lo haya agarrado el
Ante una situación de riesgo, solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Licenciaturas sabatinas en 3 años 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el Yup. Ellos sí que me entienden. Dice Manu Certuche, ¿cómo se puede promover los derechos humanos? La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene bajo su responsabilidad la función de difundir sus programas y actividades a través de los medios de información impresos, electrónicos y digitales. Estoy acá, ¿verdad? En esta cámara. Y digitales. Así como divulgar la cultura de protección, respeto y defensa de los derechos humanos en México, aunado a la municipalización de los derechos humanos. Pues sí, ese es el punto. COSERPRO Auditoría dice muy necesaria y urgente la municipalización de los derechos humanos. Excelente iniciativa de Luis Soriano. Gonzalo Amador Juárez Uribe, te mando un abrazo, maestro. Saludos, estimado amigo Polo de Lara. Armenta, gobernador, hasta la victoria, no paramos. No, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Las encuestas lo dicen todo, mi querido Gonzalo. José Luis Palma Gómez, maestro Polo, buen día, por la grandeza de Puebla. Ahí seguimos, mi querido José Luis. Víctor Mellado dice, buenos días a todos, me parece muy buen tema, claro. Marcial Hernández, excelente miércoles. Maestro Polo de Lara, gracias, amigo. Margarita Moctezuma, abogada, ¿qué opinas de este tema, Margarita? Lindo día, amigo Polo de Lara, que tengas una linda jornada. José Jesús Gutiérrez me saluda, yo también a él, igual que Mónica Naude, que dice que es un programa excelente. No, lo que pasa es que es mi amiga y por eso nos echa porras. Nora Fuentes dice, lo importante es que los candidatos sean demócratas, no más comunistas. Ay, nanita, ¿y dónde andan los comunistas, mi querida Nora? Héctor Manuel Pérez Cuellar, saludos Polo, gracias. Y Nora, primero, antes de hablar de comunismo, me mandó bendiciones desde Monterrey, Nuevo León, y yo también mando de regreso lo mismo y todavía más.
Tengo en la línea a la maestra Elia Carmen Sayas del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, que nos han pedido un espacio para hablar sobre una participación que tendrán en el Congreso Reviews en Orlando, Florida. Maestra Elia, ¿cómo le va? ¡Qué gusto! ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Elia Carmen Sayas Serrano. Soy licenciada en Nutrición Clínica y maestra en Gestión Educativa y Competencias Profesionales. Soy docente de la Universidad Centro de Estudios Superiores de Tepeaca y bien lo dice, la participación en Orlando, Florida, fue para un congreso, de hecho fue del 4 al 6 de marzo, o sea, ya fue concluido y pues vengo a contar mi experiencia de este congreso internacional. ¿Cuándo es este congreso, Elia? Ya fue del 4 al 6 de marzo. Fue en marzo, en Orlando, Florida. Así es, ahora, ya fue ¿de qué concretado, este pero pues vengo a contar mi experiencia en ese congreso. ¿De qué trata este congreso? Bueno, este congreso es internacional y se trata de la presentación de casos clínicos. Y al año este congreso abre dos fechas, entonces nosotros acudimos en la del mes de marzo. Y bueno, esta participación fue más que nada para presentar un tema titulado Determinación del estado nutricional y su relación con la albúmina en adultos mayores. Y este artículo que se presentó está publicado en una revista mexicana que se llama Respin. Esta revista es la revista de Salud Pública y Nutrición. A ver, el tema, no le escucho muy bien, no sé por qué, pero el tema es la nutrición y su vinculación con adultos mayores, ¿es correcto? Ok, ¿ahí me escucha bien? Ahí la escucho mejor, gracias. Perfecto. Ok, como comentaba, acudimos al Congreso Internacional en Orlando, Florida, que fue del 4 al 6 de marzo. Y fuimos como speakers, llevando el tema de determinación del estado nutricional y su relación con la albúmina en adultos mayores. Le comentaba que este artículo que fuimos a presentar a Orlando está publicado en una revista mexicana, se llama Respin, es la revista de Salud Pública y Nutrición. Aquí nosotros pudimos básicamente presentar nuestro proyecto y determinar esa relación que pudiera existir entre la albúmina, que es una proteína que se encuentra en el plasma y que tiene funciones muy, muy importantes para nuestro organismo. Por ejemplo, el transporte de las moléculas, participa en la coagulación de la sangre, funciona como respuesta inmune, también ayuda a mantener el pH y bueno, infinidad de funciones que tiene la albúmina y que nosotros queríamos pues básicamente conocer con este estudio cuánta relación pudiera tener con el estado nutricional. Para eso también se realizaron medidas antropométricas, se utilizó un test que se llama Mini Nutritional Assessment y este test básicamente valora parámetros dietéticos, antropométricos y de salud. Entonces, una vez conociendo esos datos de nuestros pacientitos, pudimos identificar. Nuestra población es adultos mayores, se dice que a partir de los 65 años comienzan en la tercera edad y bueno, nosotros sabemos que el adulto mayor pues tiene un riesgo muy muy alto de desarrollar problemas de desnutrición, pérdida de peso, principalmente no intencional, hay una disminución en la masa muscular, en la fuerza muscular, su metabolismo se vuelve más lento, hay una disminución en el apetito, en la masticación y deglución por ende, sobre todo si el pacientito comienza a tener pérdida de piezas dentarias, existe pérdida de la densidad ósea, su movilidad se vuelve obviamente más lenta, disminuye el consumo de agua, lo cual es pues natural en los pacientes adultos mayores, y pues también hay pérdida de la cuestión de la sensorialidad, lo auditivo, el olfato, la vista y su coordinación. Entonces el adulto mayor se ve bastante vulnerable a un tipo de desnutrición y el estudio consiste en eso, en poder identificar qué relación tiene su antropometría y toda la valoración dietética con la albúmina, que es una proteína. Y bueno, pues tuvimos resultados impactantes en esta cuestión, ya que nuestro estudio ha determinado que
de 31 pacientitos que evaluamos de 60 a 65 años, hay sobrepeso en un 58%. Ahora, podemos decir que si hay sobrepeso no hay desnutrición, ¿verdad? Mas, sin embargo, pudimos identificar que con el test de Mini Nutritional Assessment demuestra lo contrario, hay un riesgo elevado de sufrir desnutrición. Eso significa que la alimentación de nuestros pacientes pues no es la adecuada. Y bueno, eso es lo que nosotros fuimos a presentar y como conclusión podemos decir que a nivel general predominó la desnutrición y los valores de la albúmina se correlacionan con diferentes métodos de medición antropométrica de nuestros pacientes a nivel de estado nutricional. Y bueno, esa es la experiencia que compartimos, eso se ha ido a presentar a este congreso. Bueno, pues de la mayor importancia, maestra Elia Carmen Zayas, la participación del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, que les soy franco, ya no me sorprende. La doctora Mariela Jiménez González de verdad está rompiendo paradigmas y están haciendo cosas extraordinarias que me encanta para no solamente posicionar a la Universidad de Tepeaca en Puebla, en Tepeaca y a nivel nacional, sino porque están viendo un tema fundamental en la educación superior, el cómo ser mejores, el trabajar con calidad. Enhorabuena, maestra. Así es, hay otras invitaciones para acudir a Las Vegas, para acudir a Tailandia, es cuestión de, pues obviamente programarnos y si la escuela nos apoya, pues con muchísimo gusto podemos acudir una vez más a este tipo de congresos. Creo que la escuela se esfuerza muchísimo para poder sobresalir y también hacer brillar tanto a sus estudiantes como a sus docentes. Pues en la mayor importancia, yo le voy a pedir un gran favor, que en la medida en que vaya caminando y tenga información de esta naturaleza, nos la vaya compartiendo. Nosotros caminamos de la mano del CES de Tepeaca todo el tiempo y nos enorgullece hacerlo. Un abrazo, maestra. Muchísimas gracias, buen día. Gracias. Es la maestra Elia Carmen Zayas del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Voy a la parte final del programa. No se vaya, quédese conmigo. Pero a ver, dime, ¿le vas a hacer algo? Si vives una situación de violencia, puedes pedir ayuda sin alertar al agresor. Llama al número de emergencia 911 Telmujer o la línea directa 2222 32 37 38. Hay señales que salvan. Reconócelas. Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Licenciaturas sabatinas en 3 años 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Ante una situación de riesgo, solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el Yup. Ellos sí que me entienden. Claro te decimos, Eduardo Rivera, Lalito, eres un violentador por omisión, por colusión y por encubridor. Muchas gracias. Gracias, regreso a Factor Radio y voy a escuchar en este esquema de pluralidad que tenemos en Factor Radio, los comentarios de Rocío García Olmedo. ¿Cómo te va, Rocío? Buen día. Hola, Polo, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia. Decisiones erradas, erráticas, muchas ocurrencias, nula planeación hemos visto durante este sexenio. Y cada día se van acumulando más. A pocos meses de que concluya este gobierno, seguimos conociendo iniciativas como ha sido durante todo el periodo gubernamental, que generan mucha incertidumbre, preocupación y desconfianza. El gobierno federal ahora propone controlar el dinero que hemos ahorrado los trabajadores y trabajadoras de este país en las Afores, porque con ese dinero quieren garantizar una pensión mínima para quienes en un futuro se pensionen. Muchas interrogantes han surgido. ¿Es viable? ¿Las pensiones de los que hoy reciben se incrementarán? ¿Cómo pretenden, a más tardar en mayo, proceder a trasladar las Afores de los mexicanos en el Fondo de Pensiones Bienestar? Porque si bien el presidente López Obrador en el mes de febrero envió al Congreso 20 iniciativas, todavía no han sido aprobadas. ¿Ese dinero alcanza para fondear las pensiones de quienes van a retirarse en los próximos años? Sabemos cómo se han conducido en el proceso legislativo. No me equivocaría al mencionar que en este caso su aprobación será, como estamos viendo, express, sin argumentación, sin discusión. Lo que no se entiende es por qué la prisa para temas de tanta importancia. ¿Por qué no llevan a cabo previamente una campaña de información que responda a tantas interrogantes que surgen para que todas las personas puedan tomar la decisión de retirar su Afore o permitir que el gobierno use su dinero? Incluso, ¿por qué en un tema que afecta a las personas de un sector de la población que tanto preocupa, como son los adultos mayores, el presidente podría convocar a una consulta ciudadana para que expresen y voten sobre esta propuesta antes de que el gobierno disponga de sus recursos, resultados de decenas de años de trabajo? En esta misma situación de vulnerabilidad a la población en su conjunto, se presenta una iniciativa a una figura jurídica, el juicio de amparo, considerado como el sistema de defensa de la Constitución
y de las garantías individuales que ha ayudado a muchas personas a defenderse e incluso a revertir decisiones judiciales. Pretende también trastocarse en sus efectos, vulnerando al derecho de acceso a la justicia, limitando gravemente la eficacia del juicio de amparo y el principio de supremacía de los derechos humanos, y que va también contra la progresividad de derechos, dicho por juristas expertos y expertas en esta materia. ¿Qué decir de otra iniciativa reciente que pretende aprobarse? La determinación exclusiva en la persona titular del Poder Ejecutivo para otorgar amnistía por cualquier delito, pero además, dice la iniciativa, sin sujetarse al procedimiento establecido. Es grave, preocupante, pero también inconstitucional. Y no me cansaré de insistir, muchos años ha llevado construir las condiciones de competencia, certidumbre y confianza ciudadana para ir logrando transiciones democráticas. Así hemos visto surgir gobiernos de diversos partidos políticos en los 3 niveles. Y una y otra vez el señor presidente viola la ley electoral. La veda electoral no le ha importado. Y en efecto, hay 2 opciones de gobierno a elegir en este 2024. Una, la de la continuidad, con ese proyecto de decisiones cerradas, erráticas, que generan incertidumbre, temor, preocupación, desconfianza y violaciones constantes a las leyes. Y otra, la de una transformación genuina. Es nuestra decisión, todas y todos, a votar el 2 de junio. Es mi colaboración, Polo. Gracias, Rocío. Tus redes sociales, por favor. Muchas gracias. @RGOlmedo, Palabra de Mujer Atlisco y rociogarciaolmedo.mx. Muchas gracias. Hasta pronto. Que te vaya muy bien. Es Rocío García Olmedo con su colaboración cada semana. Y voy ahora con otro de nuestros colaboradores, ya para cerrar con broche de oro el programa, mi querido Jorge Marcelino Alejo y la agenda empresarial. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, Polo, muy buenos días a la audiencia de Factor Radio. Pues aquí estamos con esta mañana comentando que Alejandro Armenta y el capital poblano romperán el esquema. Qué buen gesto el Consejo Coordinador Empresarial que preside Héctor Sánchez, abrirse a escuchar propuestas de los aspirantes al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta por, digamos, haciendo historia, Eduardo Rivera por Mejor Rumbo para Puebla y Fernando Morales por Movimiento Ciudadano. Hace falta la apertura al diálogo, como en esta ocasión. Tienen que platicarse los señores del capital y los señores del poder público. Está bien que se platiquen sus cosas. Lo deseable es que ese acercamiento entre ambos brote algo bueno y sustancioso para Puebla y su región, más cuando el candidato morenista parece ir solo en la contienda. Eduardo Rivera no despunta y Fernando Morales solo se mantiene en la arena política. En esa perspectiva, se siente que va permeando los 10 pasos para Puebla que propone Alejandro Armenta, entre ellos la promoción del desarrollo económico que necesitan los empresarios. Es más, en cuanto a oportunidad tiene de conversar con ellos, se los desglosa para recalcar el beneficio humano que persigue ese progreso económico. Hay que citar que de parte de los empresarios todavía no hay reflexiones o alguna idea que complemente o incluso que diga esos 10 puntos, o al menos eso esperaba
en este espacio durante la reunión del coordinador empresarial para escuchar a los candidatos. Eso muestra que se deberá fortalecer el diálogo, porque lo que hagan ambos sectores en los próximos años tiene que romper el esquema estilado por gobiernos y empresarios. Es decir, además de atender problemas cotidianos que afectan a todos los sectores, se tendrán que atender acciones diferentes y ambiciosas. Se deberán completar obras de relevancia, obra pública especialmente, con todo lo cual se saque ventaja para lo que será Puebla en las próximas décadas. Todo ello se cumpla porque se advierten señales que favorecen a este propósito, como cuando Alejandro Armenta enfatiza que junto con la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, en Morena no estigmatizan a los empresarios, al contrario, admitió que en Puebla es fundamental la participación del sector productivo. Por su parte, empresarios ya señalaron que están abiertos a plantear necesidades, solicitudes y expectativas. En este contexto, Polo, pueden surgir cosas buenas y a lo mejor son ocurrencias lo que digo, pero cuando hablo de cosas buenas, puede ser como la cancelación de odios y rencores que en sus tiempos planteó el exgobernador Alfredo Trotsky, o un anillo periférico como ocurrió con el exgobernador Manuel Bartlett, que sirvió para que empresarios constructores unieran experiencias en un consorcio para afrontar esa obra, que por cierto sigue moviendo a la economía regional. Por ahora, solo queda esperar el transcurso del proceso electoral, pero las condiciones se perfilan para romper el esquema del pasado y dar paso a un trabajo unido, sustancioso, que responda a la Puebla ya situada en la tercera década del siglo XXI. Es todo por este tema, Polo. Vamos ya al 500 aniversario. Mi querido Jorge, yo espero que el de allá arriba nos dé la oportunidad de estar aquí, pero hay que seguir abonando por una mejor Puebla. Te mando un abrazo, Jorge. Igualmente, Polo, buenos días a la audiencia de Factor Radio. Gracias, es el maestro Jorge Marcelino Alejo, colaborador de hace ya algún rato aquí en Factor Radio. Gracias por haberme acompañado. Mañana tenemos una cita aquí mismo en la Notaría Pública, número 8, 12 Norte, 606. Cuídense mucho. Adiós. Pero a ver, dime, ¿le vas a hacer algo? Si vives una situación de violencia, puedes pedir ayuda sin alertar al agresor. Llama al número de emergencia 911 Telmujer o la línea directa 2222 3237 38. Hay señales que salvan. Reconócelas. Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el Yup. Ellos sí que me entienden. Ante una situación de riesgo, solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.